Muy buenos días, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa, celebrando hoy en jueves eucarístico la liturgia de la palabra del jueves de la semana número 18 durante el tiempo ordinario. En esta fiesta de la Transfiguración, que la Iglesia celebra siempre el día 6 de agosto, tenemos unas lecturas riquísimas de las que podemos de verdad sacar muy buena enseñanza, pero preferimos detenernos especialmente en el Evangelio de hoy. Claro está, no sin antes orar al Señor para que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en jueves eucarístico y en la fiesta de la Transfiguración, para que podamos experimentar esa lluvia temprana que empapa nuestra vida y la hace germinar en gracias y en bendiciones, para que saquemos el tiempo necesario para alabar y bendecir, para glorificar al Rey, darle gracias por su inmenso amor y suplicarle que siempre nos acompañe en el caminar, que se quede con nosotros y que podamos quedar tatuados a la custodia para que estemos lo más cerca posible de su corazón. Ahí en tu casa, hermano, te invito a que alabes a tu Dios, a que bendigas su nombre, a que dances para Él, a que eleves los brazos al cielo, tu mirada al cielo, tu corazón al cielo, a que lo reconozcas como el único Dios de tu vida y a que estés atento al conocimiento y al cumplimiento de su santa voluntad. Espíritu Santo de Dios, desciende copioso sobre la iglesia de Cristo, hazla germinar en bendiciones y atráelos a todos hacia ti con lazos de amor, para que, educados en la fe verdadera, podamos alcanzar de Dios misericordia y salvación para nuestras almas. Vamos a ver de seguido las lecturas que la iglesia nos presenta hoy. Esta primera lectura que hemos tratado hoy está tomada del libro de Daniel. Es en el capítulo 7, versos 9 al 10, versos 13 al 14. Dice que mientras yo contemplaba, o sea, es el profeta contemplando el poderío del Dios de Israel, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó. Bíblicamente, cuando pronunciamos la palabra trono, lógicamente es el trono del reino de los cielos, el trono donde el Dios creador se sienta. Y el anciano que solemos ver sentado es el Padre creador, el Padre misericordioso. Su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Uno va leyendo esto y como ya conocemos el texto de la Transfiguración, nos damos cuenta que de esta misma gloria que nos presenta Daniel en la primera lectura en su visión es de la que Jesús va a participar y nos va a hacer partícipes en el Evangelio de hoy. Sigue diciendo el verso número 10. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían. Miradas de miradas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Es linda toda esa imagen que Daniel nos está presentando. Somos todos nosotros, si quieres, representados en aquellos tres a los que Jesús llevó al momento de la transfiguración. Y están a punto de abrirse para siempre los libros de los evangelios ante la iglesia verdadera, la que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro. Continúa Daniel en su profecía. Y yo seguía contemplando en las visiones de la noche. Y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Ahí vamos a ver a la persona del Cristo de la gloria, al del momento de la transfiguración. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia.
A mí personalmente me gusta ver ahí el momento que Jesús es exaltado a la derecha del Padre, el momento de la ascensión a los cielos después de la triunfante resurrección y antes del día de Pentecostés, donde envía al Espíritu Santo para el nacimiento de la iglesia verdadera. Termina el versículo 14. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Es una visión de Daniel donde nos deja ver la gloria de Dios participada en la Santísima Trinidad, y es también como una invitación a que en el cumplimiento de la voluntad de este Dios que es amor, también en su día podremos participar de su gloria. En el Salmo 97 es hermoso. Reine el Señor, la tierra exulte, alégrense las islas numerosas. Nube y bruma densan en trono a él. Justicia y derecho la base de su trono. Los montes como cera se derriten ante el dueño de toda la creación. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Porque tú eres nuestro Dios, el Altísimo sobre toda la tierra, muy por encima de todos los dioses. Ese salmo completo es hermoso, podemos leerlo y saborearlo en nuestras casas convirtiéndolo en oración. Es San Pablo el que nos habla, es San Pedro el que nos habla en la segunda lectura de hoy, la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versos 16 al verso 19. Les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro es uno de los 3 discípulos llevados a la transfiguración. Pedro da testimonio de lo que participó, de lo que vio, de lo que experimentó, de lo que Jesús le quiso mostrar. Y en el verso 17 más o menos lo va a describir. Porque recibió de Dios poder, honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Es la misma frase que Pedro escuchó seguramente el día de la transfiguración y con la que el anciano, el Padre Dios, describía a ese como Hijo de hombre que era el Cristo transfigurado. Y mira cómo Pedro lo testifica. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. Termina el verso 19. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas. Habla, lógicamente, del profeta Daniel y de otros tantos, a la cual hacen bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en sus corazones el lucero de la mañana. Cristo es este sol naciente que brilla de lo alto y que debe amanecer y hacernos amanecer en santidad cada mañana. San Pedro solamente hace una reflexión profunda de lo que vivió y nos invita a vivirla. Fíjense que la visión de Daniel es antes de la transfiguración. Fíjense que la lectura de San Pedro es después de la transfiguración. Y puede Pedro testificar lo que él participó y pedirnos a nosotros que vivamos a esa misma altura para que también podamos participar de la gloria eterna. Vamos a detenernos en este evangelio corto pero preciso. Está tomado, según San Mateo, en el capítulo 17, versos 1 al 9. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte al monte alto. Es el monte Tabor, para empezar. Es un monte que está bien cerca de Nazaret, donde Jesús se crió. Es un monte que seguramente Jesús subió a pie varias veces en su vida y que es posible que conociera muy de memoria. Pues ese es el monte elegido para esta magna celebración.
Y Jesús se lleva consigo a 3 de sus discípulos. Fíjense que en total eran 12 los que formaban esa coinonía, esa comunidad de la primera iglesia, de los primeros sacerdotes ordenados por el mismo Cristo en Jueves Santo. Y de estos 12 aún se elige 3, vamos a decir, para subirlos a un mayor nivel de gracia. Y es como si Jesús quisiera decirnos, sí, tú tienes que aprender a vivir lo más cerca posible de Jesús para que puedas también experimentar la gracia en su máximo esplendor. No tenemos que quedarnos recolectando migajas si podemos participar de la totalidad. No tengo que pertenecer a una porción o a una parte de la iglesia si puedo pertenecer a la totalidad de la iglesia en la iglesia que Cristo mismo fundó. Y así, por el estilo, va enseñándonos diferentes cosas. Jesús sigue todavía formando a sus apóstoles para el sacerdocio. ¿A quién se lleva Jesús al Tabor, al monte alto? ¿A quién? Se lleva a Pedro, se lleva a Santiago y a su hermano Juan, privilegiados. Pedro, ¿quién es Pedro? Vamos a intentar definirlo así sublimemente. Pedro es la autoridad. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edifico mi iglesia. Pues también es el fundador de la iglesia. Es la autoridad porque a él le entregan las llaves del reino de los cielos. A él le dan el mando. Entonces podemos afirmar categóricamente que se está llevando al fundador de la iglesia y a la autoridad. Pero Pedro también es el primer papa, pero él no el único de los 200 y tantos. Por lo tanto, Pedro es sí la autoridad, sí el fundador, pero también la sucesión apostólica. Se lleva consigo a aquel que es otra vez el fundador, la autoridad y la sucesión apostólica. Y a Santiago también se lo llevó, que básicamente de los 12 apóstoles es el primero en dar su vida por Cristo. Se llevó no tanto al martirio, se llevó al sacrificio, al que está capacitado para donarse y entregar su vida por lo que cree. Se llevó al que puede derramar su sangre como el maestro lo hizo. Se llevó a la fidelidad. Pero también se llevó a su hermano Juan, el menor de todos. Se llevó la juventud, se llevó la esperanza, se llevó a aquel que mejor que nadie puede cuidar a su mamá. Recuerdan, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Al apóstol que acogió a María en su casa, como hoy la iglesia la acoge con regocijo. Pero también Juan fue aquel que se recostó sobre su pecho en la última cena. Y es de aquel de quien se dice que era el discípulo amado. En Juan, Jesús tenía su predilección, como el Padre del cielo tenía su predilección en la persona de Cristo. Pues se llevó al amor, al de la acogida, al cercano, al del corazón. Se llevó Jesús todas las herramientas que necesitaba, no para participar de su gloria, era inherente en él, sino para dejarnos conocer la gloria. No olviden que lo que viene antes, poco antes de esta gran manifestación, es Jesús diciendo que va a subir a Jerusalén, que va a ser tomado preso por las autoridades, los sumos sacerdotes y los demás, que lo van a tomar preso de verdad y que lo van a apalear, a masacrar, que lo van a humillar, que va a sufrir, aunque lo van a matar, al tercer día va a resucitar. Pues si perseveras, si aceptas el sacrificio, si cargas con tu cruz y no quitas la mano del arado para volver atrás, si ves vivir tu calvario y llevas la cruz con dignidad a la vez que le haces de cirineo para las cruces de los demás, entonces tú verás la gloria de Dios, participarás de la gloria de Dios. Y la lectura de hoy lo que intenta es explicar el anticipo de esa gloria. Y ¿qué hizo Jesús al llevarlos al monte alto? Dice el verso 2. Y se transfiguró delante de ellos, cambió de aspecto. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestimentas se volvieron blancos como la luz. Parecido un tanto a lo que Daniel nos explicaba en la primera lectura. Y en esto, dos grandes personajes, Moisés y Elías, que conversaban con él. Espérate, Moisés y Elías ya murieron.
Pero ahí aparecen vivos, garantizando, este es un Dios de vivos, un Dios que da vida y que tiene promesa de vida eterna, que hay vida después de la muerte, que te levantará en el último día y te llevará a participar del reino de los cielos. Se presentan Moisés y Elías, no es casualidad. ¿Qué dice ahí? Dice que todo el Antiguo Testamento se está postrando ante el Cristo de la gloria, porque el Cristo, por encima de toda ley, es la ley del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Que el Cristo es el cumplimiento de toda profecía de las que habla el Antiguo Testamento y aún de las que queden por hablar, si alguna. Que el Antiguo Testamento viene al servicio de la persona de Jesús, que abre y cierra no solamente el Nuevo Testamento, sino toda la revelación, que se nos dio a conocer como amigos y que ya nunca más nos va a llamar siervos. Entonces, esa representación de Moisés y Elías son muy importantes en la conexión de ambos testamentos para entender aquello que dijo Jesús: yo no vine a abolir la ley, yo vengo a darle cumplimiento. De momento, cuando eso sucede, tomando Pedro la palabra, le dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Espérate, no dan, son 6. Son los 3 que están y Jesús, Moisés y Elías son 6. Habría que hacer 6 tiendas. Pero ¿qué es lo que realmente Pedro quiere decir? Estamos en este mundo, estamos bien en este mundo. Ya que has bajado, quédate con nosotros y que Moisés y Elías también se queden. Pero más que eso, Pedro quiere decir: presto la tienda de mi corazón para que en la tienda de mi corazón se construyan 3 tiendas más y así se queden a habitar para siempre en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de la iglesia. Vengan a vivir entre nosotros porque realmente aquí es que lo necesitamos para llevar a buena obra la obra misericordiosa de Dios. Todavía estaba hablando Pedro cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía: este es mi hijo, en quien me complazco, escúchenle. Lo mismo que Pedro ya nos repitió en la segunda lectura. Es la voz de la confirmación de Dios. Si en una forma de hablar podemos decir que en el bautismo también esta voz salió: este es mi hijo amado. Ahora en la transfiguración vuelve a salir para confirmar la obra de Dios, para que aceptemos esta obra como estilo de vida y para que así como el Hijo tiene preferencia en el corazón del Padre, nosotros, igual que Juan, tengamos preferencia en el corazón de Jesús y allí podamos vivir tatuados para siempre. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de espanto, llenos de miedo. Y está bien, ¿tienes miedo? Hazlo, y hazlo con miedo, pero hazlo con dignidad, hazlo con fuerza, con entrega, sabiendo que Dios está contigo y que te carga en sus brazos. Entonces es hermoso pensar que el Señor nos está llamando a participar de esa gloria, que la nube, que en el Antiguo Testamento era presencia de Dios, nos quiere cobijar. Deja que te cobije la nube del amor de Dios y hazte su hijo. ¿Y qué es exactamente lo que sigue? Que llenos de miedo, llenos de espanto, se acerca el Consolador, el Cristo de la gloria. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó. Hermano, deja que te toque en este momento el poder del amor de Dios, no importa cuál sea tu circunstancia, ni el miedo o el susto que estés experimentando, ni la falta de fe que tengas, ni los complejos y las inseguridades, ni los problemas, ni las batallas, ni nada de lo que esté atormentando tu vida en este momento. Deja que Jesús te toque, porque Él tiene el poder para sanarte, salvarte, liberarte, decimos siempre, desbaratarte y hacerte de nuevo. Y oye la voz de Jesús al tocarte, que simplemente te dice: levántate, no tengas miedo, confía en el Señor, abandónate a tu Hacedor y déjalo que vuelva a hacerte. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos.
Qué interesante. Jesús le está pidiendo en aquel momento lo contrario de lo que luego le pide a la Iglesia Universal. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio. Jesús te está pidiendo, primero, atesora la buena noticia en tu corazón. Tienes que hacer que la palabra de Dios se plante y germine en tu interior primero. Luego que la tengas bien conocida, que la sepas de memoria y que la puedas explicar, sal por todo el mundo a proclamar sin muchas palabras y con muchas acciones, con un gran testimonio de vida, no solo la transfiguración, la muerte y la resurrección del Salvador y la promesa de que resucitaremos con Él en el último día. La transfiguración es un adelanto, es un anticipo de la gloria de Dios. Es un repetirle a Marta, Marta, yo te he dicho que si creyeras, verás la gloria de Dios. Es un confiarnos completamente a la palabra de un Dios que está con nosotros y de nuestra parte y que no nos va a abandonar. Es un pedirle, cúbrenos con la nube del Antiguo Testamento, con la presencia de Dios. Déjanos oír la voz de Dios en el corazón que dice, tú eres mi hijo amado, y lo experimentamos a título personal. Tú eres mi hijo amado y te estoy engendrando en este momento. Que todo el amor de Dios venga sobre nosotros, que podamos participar de la transfiguración y que entendamos que Dios está con nosotros y de nuestra parte. Entonces, ¿quién en contra nuestra? Que podamos ser bendecidos en la transfiguración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides, hermano, suscríbete a este canal, por favor. Si te gusta, dale like, déjanos tus recomendaciones y tus sugerencias, deja allí también tus intenciones para la Santa Misa y quédate con nosotros sabiendo que todo lo demás, absolutamente todo, vendrá por añadidura.